No sé qué hora es, pero debe ser tarde. El café de la máquina sabe a plástico quemado y el único sonido aquí, en la cabina, es el zumbido constante de los servidores y el ocasional crepitar de la estática en los canales abiertos. Siempre me ha gustado este turno, el de la madrugada. La ciudad se calla y el mundo parece reducirse a estas cuatro paredes y a las voces que viajan por el aire. Es una sensación de control, de estar en el centro de algo, aunque solo sea el flujo de información de servicios de emergencia y transportistas nocturnos. Esta noche, sin embargo, algo se siente raro. El aire está pesado, denso, y no es solo por la falta de ventilación. Es una quietud antinatural, como la que precede a un terremoto. Todo empezó hace como una hora. Estaba monitoreando las frecuencias de la policía estatal. Puro trámite, reportes de rutina. De repente un golpe de estática más fuerte de lo normal, casi doloroso, y en medio del ruido blanco, una palabra suelta, tan clara que me heló la sangre a pesar del calor de la cabina. Mordedores. Solo eso. La voz estaba rota, ahogada en pánico. Pensé que era una broma, algún idiota con un transmisor jugando. Pasa a veces, pero el tono, el terror en esa única palabra era genuino. Se me quedó grabado en la cabeza, repitiéndose una y otra vez. Me reí nervioso y subí el volumen de mi música para tratar de ignorarlo, pero no se detuvo. Unos minutos después, en otro canal, uno de la red de ambulancias. Otra vez la estática cortante, como un cuchillo rasgando tela. Esta vez una frase fragmentada. Violación de cuarentena. Sector 7. No se acerquen. La voz era diferente, más profesional, pero con el mismo temblor de pánico debajo. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Dos frecuencias distintas, dos reportes extraños. Esto ya no parecía una broma. Revisé los boletines oficiales, las alertas del sistema. Nada. Todo en orden. La ciudad dormía tranquilamente, o eso parecía desde mi ventana en el 15º piso. Las luces de la metrópoli se extendían como un mar infinito. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Es una sensación que aprendes a reconocer en este trabajo. No es miedo todavía, es alerta, como un animal que huele humo a la distancia. Traté de comunicarme con la central del sector 7, pero la línea estaba muerta. No solo ocupada, muerta. Silencio total. Eso nunca pasa. Siempre hay alguien del otro lado, aunque sea para decirte que están ocupados. El silencio en la radio es el peor sonido que existe. Significa que algo está fundamentalmente mal. El sudor empezó a perlarme la frente, y no era por el café. Me quité los audífonos y el silencio de la cabina me pareció ensordecedor. Javier, mi compañero de turno, había salido a fumar hacía casi media hora. Demasiado tiempo para un cigarro. Empecé a preocuparme por él, pero la extrañeza de las transmisiones me tenía paralizado. Volví a ponerme los audífonos, recorriendo el espectro de frecuencias con una ansiedad creciente. Y entonces lo escuché de nuevo. Órdenes de apagón. Repito, órdenes de apagón. No es un simulacro. La transmisión se cortó abruptamente, reemplazada por un chillido agudo que me obligó a arrancarme los audífonos. El sonido se quedó rebotando en mi cráneo. Órdenes de apagón. ¿Por qué? No había ninguna tormenta, ninguna emergencia energética reportada. Todo estaba en calma. Y entonces, como si el universo me estuviera respondiendo, las luces parpadearon. Una vez, 2 veces, y se fueron. La oscuridad fue total, absoluta. Por un segundo contuve la respiración. El silencio fue reemplazado por el lejano murmullo de las alarmas de los coches. Un segundo después, los generadores de emergencia del edificio arrancaron con un estruendo y las luces de la cabina volvieron, pero más tenues, parpadeantes. Me pegué a la ventana. Lo que vi me dejó sin aliento. No era un simple apagón. Sectores enteros de la ciudad se estaban apagando en una secuencia coordinada, como si alguien estuviera pulsando un interruptor gigante. Una ola de oscuridad devorando la ciudad. El pánico, ahora sí, me golpeó con fuerza física. Sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. Mi primer instinto fue llamar a Javier. Grité su nombre en el pasillo. Nada. El eco de mi propia voz fue la única respuesta. La puerta de la azotea, donde solía fumar, estaba entreabierta, pero no me atreví a salir. Había algo en el aire, una tensión que casi podía tocar. Regresé a la cabina, mi único refugio. Las pantallas de mis monitores estaban en negro, excepto una, la del sistema de alerta nacional. Estaba parpadeando con un mensaje en letras rojas y mayúsculas que no podía haber estado ahí antes. Me acerqué, con las piernas temblándome. Leí el mensaje una y otra vez porque mi cerebro se negaba a procesarlo. Alerta nacional, nivel máximo, amenaza no terrestre confirmada, inicie protocolo de confinamiento inmediato. No salga, no haga ruido, no encienda luces. Esto no es un simulacro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Amenaza no terrestre, invasión extraterrestre. Tenía que ser un error,
Un hackeo masivo, la broma más elaborada y cruel de la historia. Pero el apagón coordinado, las transmisiones fragmentadas, todo encajaba de una forma horrible y demencial. Me reí, un sonido agudo y sin alegría. Me estaba volviendo loco. Mi respiración era un jadeo irregular. Traté de usar el teléfono de la línea de emergencia. Muerto. Mi celular. Sin señal. La red de internet. Caída. Estaba completamente aislado. Un operador de radio, un hombre cuya vida entera giraba en torno a la comunicación, estaba solo y en silencio en medio de la noche más ruidosa de su vida. Me senté en mi silla, sintiéndome pequeño, insignificante. Afuera, la ciudad, mi ciudad, era un fantasma de sí misma. Un esqueleto oscuro con apenas unos pocos puntos de luz titilando aquí y allá, probablemente de otros generadores de emergencia como el nuestro. El miedo es algo curioso. Tiene un olor. Huele a ozono, a metal, a tu propio sudor frío. Y tiene un sonido. El de tu propia sangre martillando en tus oídos. Pasaron minutos, o quizás horas. Perdí la noción del tiempo. Solo miraba por la ventana, a la oscuridad, y entonces los vi. Al principio pensé que eran personas corriendo, quizás saqueadores aprovechando el caos, pero su movimiento era incorrecto. No corrían, se sacudían. Se movían con una especie de espasmo errático, como marionetas con los hilos enredados. Las articulaciones de sus miembros parecían doblarse en ángulos imposibles. Eran siluetas contra el débil resplandor de la luna. Una de esas figuras se detuvo justo debajo de un farol que aún funcionaba de manera intermitente en la calle de abajo. La luz parpadeante la iluminó por un instante. No era humana. Era alta, delgada, con extremidades demasiado largas. No pude verle la cara, pero no necesitaba hacerlo. La forma en que inclinó su cabeza como un pájaro curioso escuchando un sonido fue suficiente para que un terror primordial se apoderara de mí. Retrocedí de la ventana de un salto cayendo al suelo. Mi corazón amenazaba con salírseme del pecho. Eran reales. Lo que decía la alerta era real. Me arrastré por el suelo hasta el rincón más alejado de la ventana. Apagué la luz principal de la cabina, dejando solo el brillo de la consola de emergencia. No quería que me vieran. No quería que supieran que había alguien aquí arriba. La luz atrae a los insectos, y esas cosas, fueran lo que fuesen, parecían atraídas por la luz y el sonido. Escuché un ruido. Un golpeteo suave contra el cristal de la ventana. Uno de ellos estaba abajo, en la calle, pero el sonido parecía venir de mi piso, del 15º piso. Mi pulso se disparó. Imposible. No podían trepar. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración escuchando. El golpeteo se repitió más insistente. Luego un sonido de raspado, como uñas largas arrastrándose por el cristal. No me atreví a mirar. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera mi imaginación, una alucinación producto del pánico. Pero el sonido era real, metódico. Estaban afuera. Estaban tratando de entrar. No sé cómo llegaron hasta aquí, si subieron por las paredes como arañas o si hay más de ellos, miles, capaces de hacer cualquier cosa. La idea me provocó una náusea violenta. El instinto de supervivencia es una fuerza poderosa. A pesar del terror que me paralizaba, una parte de mi cerebro seguía funcionando. Necesitaba esconderme. Necesitaba estar en un lugar sin ventanas. El cuarto de servidores. Era pequeño, sin ventanas, y la puerta era de metal reforzado. Me arrastré por el suelo, moviéndome con una lentitud agónica, sin hacer el más mínimo ruido. Cada crujido del suelo me sonaba como un disparo. El raspado en la ventana continuaba, ahora acompañado por un zumbido bajo, una vibración que sentía en mis dientes más que oírla con mis oídos. Llegué a la puerta del cuarto de servidores y la abrí con un cuidado infinito. El aire caliente y el ruido de los ventiladores me envolvieron. Una vez dentro cerré la puerta girando el cerrojo con la mayor suavidad posible. La oscuridad era total. El único sonido era el zumbido de las máquinas. Me acurruqué en un rincón, abrazando mis rodillas, temblando incontrolablemente. Estaba a salvo, al menos por ahora. Pero la imagen de esa figura bajo el farol y el sonido del raspado en el cristal estaban grabados a fuego en mi mente. No podía borrarlos. No podía escapar de ellos. Afuera, más allá de esta caja de metal, el mundo que conocía había dejado de existir. Ya no era Daniel, el operador de radio. Era una presa, algo que se esconde en la oscuridad, esperando que el depredador se vaya. ¿Y Javier? ¿Qué le habría pasado? La culpa me invadió. Debería haberlo buscado, haberle advertido, pero el miedo me había ganado. Me había convertido en un cobarde, y ahora estaba solo, escuchando el latido de mi propio corazón y el zumbido de un mundo que se había vuelto completamente ajeno y hostil. El zumbido de los servidores era constante, pero empecé a notar otra cosa, una vibración, sutil al principio pero cada vez más fuerte. Venía del suelo, de las paredes, como el bajo de una canción lejana y monstruosa, y con ella
Un sonido, un coro, el mismo zumbido bajo que había escuchado a través de la ventana, pero multiplicado por 100, por 1000. No estaban solo en mi ventana, estaban por todo el edificio, estaban en todas partes. La vibración se intensificaba, haciendo temblar ligeramente los racks de los servidores. El edificio entero parecía estar resonando con su presencia. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. El tiempo perdió todo su significado. Cada segundo era una eternidad de terror. Me concentré en mi respiración tratando de calmarme, tratando de no pensar en las criaturas que pululaban afuera. Me preguntaba por mi familia, por mis amigos. ¿Estarían bien? ¿Habrían visto la alerta a tiempo? ¿Se habrían escondido? La impotencia era aplastante. Soy un comunicador, pero no podía advertir a nadie, no podía ayudar a nadie. Solo podía esconderme y escuchar cómo el mundo se desmoronaba. De repente un golpe ensordecedor hizo temblar la puerta de metal. Grité. Un sonido ahogado que murió en mi garganta. Otro golpe, más fuerte, abolló visiblemente el metal. No estaban solo raspando, estaban atacando, estaban tratando de derribar la puerta. El pánico me cegó. Empecé a golpear la pared opuesta con mis puños, sin sentir dolor, solo una desesperación abrumadora. Estaba atrapado. Me iban a encontrar, iban a entrar. El sonido de los golpes era metódico, implacable. Cada impacto era un martillazo en mi alma. Cerré los ojos, esperando el final. Pero los golpes cesaron tan abruptamente como empezaron. El silencio que siguió fue casi peor. La vibración, el zumbido, todo se detuvo. Solo quedaba el ronroneo de los servidores. ¿Se habían ido? ¿Por qué? Agucé el oído esperando cualquier indicio, cualquier sonido. Nada. Silencio absoluto desde el exterior. No me atrevía a moverme. Quizás era una trampa. Quizás estaban esperando a que saliera. Me quedé ahí, acurrucado en la oscuridad con el corazón en un puño, sin saber qué era más aterrador. El ruido de su ataque o la quietud de su ausencia. El amanecer debe estar cerca. Lo sé porque una finísima línea de luz se filtra por debajo de la puerta. Nunca había deseado tanto ver el sol. La noche ha sido la más larga de mi vida. Sigo en el cuarto de servidores, entumecido, deshidratado, pero vivo. No he escuchado nada más desde que los golpes en la puerta se detuvieron. El silencio es total. Me pregunto si la luz del día los ahuyenta, si son criaturas de la noche. La esperanza es una cosa frágil y estúpida, pero es lo único que me queda. Me aferro a ella con todas mis fuerzas. Con un esfuerzo que me pareció titánico, me puse de pie. Mis piernas estaban acalambradas. Me acerqué a la puerta pegando la oreja al frío metal. No oigo nada, ni el zumbido, ni los rasguños, ni los golpes, nada. El silencio es tan profundo que me da miedo. ¿Es seguro salir? ¿O es peor ahí fuera ahora? La incertidumbre es una tortura, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Los generadores no durarán eternamente. Tengo que saber qué está pasando. Tengo que intentar encontrar a alguien, a Javier, a quien sea. Giro el cerrojo con un cuidado infinito. El clic metálico suena como una explosión en el silencio. Empujo la puerta lentamente. La luz del pasillo, ahora iluminado por el amanecer que se filtra por las ventanas, me ciega por un instante. La cabina de radio está destrozada. El cristal de la ventana panorámica está hecho añicos y hay fragmentos por todas partes. Los monitores están reventados, los equipos arrancados de sus sitios. Algo entró y lo destruyó todo. Un escalofrío me recorre al pensar que yo estaba a solo unos metros, escondido detrás de una puerta. Avanzo con cautela entre los escombros. No hay cuerpos, ni de Javier ni de esas cosas, pero hay marcas en las paredes y en el techo. Arañazos profundos, como si un animal enorme se hubiera abierto paso. Y hay una sustancia oscura y pegajosa salpicada por todas partes. No parece sangre, es más densa, casi como el alquitrán. El olor es nauseabundo, un hedor químico y orgánico a la vez, algo que mi cerebro no puede procesar. Me tapo la nariz y la boca con la manga de la camisa tratando de no vomitar. Miro por el hueco de la ventana. La ciudad a la luz del día es una visión apocalíptica. El silencio es lo más impactante. Ningún coche, ninguna sirena, ningún ruido. Solo el viento que sopla entre los edificios. Las calles están desiertas, pero llenas de coches abandonados, algunos chocados, otros simplemente parados en mitad de la vía. Y por todas partes veo esas mismas figuras, inmóviles, de pie en las calles, en los tejados, simplemente paradas, como estatuas, como si estuvieran esperando. La luz del sol no parece afectarles, simplemente están ahí, observando. El terror de la noche se transforma en un tipo diferente de miedo, un miedo frío, existencial. Esto no ha terminado, apenas está comenzando. La noche fue la cacería, el día es la ocupación. Me siento como una rata en un laberinto diseñado por un dios loco. ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer?
Estoy solo en un edificio destrozado, en una ciudad invadida por monstruos de otro mundo. La desesperación es como un peso físico que me aplasta, que me quita el aire. Quiero sentarme y llorar, pero sé que no puedo. Si me rindo, estoy muerto. De repente un ruido me sobresalta. Viene de mi propia consola, la única que parece relativamente intacta. Un pequeño altavoz, el de la radio de la policía estatal, crepita. Una voz, ahogada y llena de estática, pero es una voz humana. Si hay alguien, repetimos, supervivientes en la zona centro, diríjanse al punto de encuentro. Guardia Nacional. Repito, Armería de la Guardia Nacional. La voz se corta, pero el mensaje es claro. Hay otros. Hay un lugar seguro. Una chispa de esperanza se enciende en mi interior, tan intensa que casi duele. El mensaje me da un propósito, un destino. La Armería de la Guardia Nacional. Sé dónde está. No está tan lejos, quizás a 30 calles de aquí. Pero 30 calles en esta nueva realidad podrían ser 30.000 kilómetros. Tendré que salir a la calle, pasar junto a esas cosas. La idea me aterra, pero la alternativa, quedarme aquí esperando morir, es peor. Respiro hondo. Tengo que hacerlo. Tengo que intentarlo. Busco algo que pueda usar como arma. Lo único que encuentro es una pata de metal de una silla rota. No es mucho, pero es mejor que nada. Me asomo de nuevo a la ventana estudiando las calles. Las figuras siguen inmóviles. No se mueven durante el día o solo reaccionan al sonido o al movimiento cercano. Es una apuesta terrible. Pero tengo que arriesgarme. Trazo una ruta mental a través de callejones evitando las avenidas principales. Moverme en silencio pegado a las paredes, como una sombra. El plan es frágil, estúpido, pero es el único que tengo. Mi corazón late con una fuerza que siento en la garganta, pero mi mente, por primera vez en horas, está clara. Justo cuando me dispongo a salir de la cabina, escucho otro sonido. No es la radio. Es un golpe en la puerta del pasillo que da a las escaleras de emergencia. Un golpe humano. 3 toques. Una pausa. 2 toques. Es una señal que reconozco. Es el código de seguridad que usábamos con Javier para saber que todo estaba bien. La esperanza me inunda tan fuerte que casi me hace caer de rodillas. ¿Javier? ¿Está vivo? Me lanzo hacia la puerta olvidando por un momento todo el terror, toda la cautela. Solo quiero ver una cara amiga. Abro la puerta con un tirón, el corazón desbocado por la esperanza. Pero no es Javier. Es un hombre de uniforme, un policía estatal. Su rostro está cubierto de mugre y sudor, y en sus ojos hay una fatiga tan profunda que parece tener 1000 años. Me apunta con su rifle por un instante, sus ojos evaluándome de arriba abajo. Veo que no soy una amenaza y baja el arma, pero solo un poco. La decepción de no ver a mi amigo es un golpe físico, pero el alivio de ver a otro ser humano, a alguien con autoridad y un arma de verdad, es abrumador. Me quedo sin palabras, simplemente lo miro, con la pata de silla en mi mano sintiéndose ridícula. ¿Estás solos?, pregunta. Su voz es un susurro ronco, apenas audible. Asiento con la cabeza, incapaz de hablar. Bien, menos ruido. Su mirada pasa por encima de mi hombro, hacia la cabina destrozada y la ventana rota. No muestra sorpresa, solo una especie de confirmación sombría, como si hubiera visto lo mismo una y otra vez. Tenemos que movernos. Ahora. El amanecer no los detiene, solo los calma. Hacen menos ruido, se mueven menos, pero siguen ahí, y escuchan. Me hace un gesto con la cabeza para que lo siga. No lo dudo ni un segundo. Dejar este lugar, esta tumba de cristal, es la única opción. Bajamos por las escaleras de emergencia. Cada paso que damos rechina en el metal y el sonido me parece un grito en el silencio sepulcral del edificio. El policía, cuyo nombre no sé, se mueve con una fluidez que yo no poseo. Parece un fantasma. Sus botas apenas hacen ruido en los escalones. Yo, en cambio, soy torpe, ruidoso. Siento que soy un peligro para él, una carga. Me hace una seña para que me detenga y señala mis zapatos. Entiendo. Me los quito. El metal frío de los escalones es un shock, pero el silencio de mis pasos es un alivio. Continuamos nuestro descenso en una tensión casi insoportable. La planta baja del edificio es una escena de caos congelado. Escritorios volcados, papeles por todas partes, una taza de café derramada que parece una mancha de sangre seca. La puerta de cristal de la entrada está reventada. Afuera, la calle. La luz del día parece demasiado brillante, demasiado cruda. El policía se asoma con cautela, escudriñando cada rincón. Me indica que espere. Pasan varios minutos. Mi cuerpo entero está tenso, preparado para correr, para gritar, para morir. Finalmente se vuelve y me hace una seña. Es hora de salir. El corazón me martillea contra las costillas. Poner un pie en la calle es como entrar en otra dimensión. El silencio es lo más antinatural. La Ciudad de México nunca, jamás está en silencio.
Ahora, el único sonido es el del viento soplando periódicos y basura por el asfalto. Y entonces las veo de cerca. Las figuras. Están por todas partes, de pie en medio de la calle, junto a los coches, en los portales, inmóviles. Ahora puedo verlas con más detalle. Su piel es de un color gris pálido, casi translúcida, y sus cuerpos son una aberración de ángulos afilados y extremidades desproporcionadas. No tienen rostros, solo una superficie lisa donde deberían estar. El policía me agarra del brazo y me arrastra, pegándonos a la pared de un edificio. Nos movemos agachados, de coche en coche, de sombra en sombra. Mi respiración es un silbido en mis propios oídos y rezo para que ellas no puedan oírla. Pasamos a solo unos metros de una de ellas. Está de espaldas a nosotros, pero su cabeza gira 180 grados con un suave chasquido de huesos, su cara lisa mirándonos. Me congelo. El terror es tan intenso que me quema la garganta. El policía me empuja, obligándome a seguir moviéndome. La figura no nos sigue, simplemente observa. Cruzamos una avenida principal. Es un cementerio de vehículos, autobuses, taxis, coches particulares, todos abandonados. Algunos tienen las puertas abiertas, como si sus ocupantes hubieran huido a mitad de trayecto. Dentro de uno veo la silueta de una persona desplomada sobre el volante. No quiero pensar en lo que le pasó. No puedo permitírmelo. Tengo que concentrarme en poner un pie delante del otro, en seguir al policía, en no hacer ruido. Mi mundo se ha reducido a eso. El suelo bajo mis pies descalzos está lleno de cristales rotos, pero no siento el dolor. El miedo es un anestésico muy potente. En un momento nos refugiamos en el callejón oscuro entre dos edificios. El policía se detiene para recuperar el aliento. Yo me apoyo contra la pared de ladrillos, jadeando en silencio, tratando de controlar los temblores de mi cuerpo. ¿Cómo te llamas?, susurra. Daniel, respondo, mi propia voz sonando extraña. Soy el oficial Ramos, dice él. No ofrece nada más. No hay tiempo para historias personales, para conectar. Solo somos dos extraños unidos por la necesidad de sobrevivir. Ramos mira su reloj. Tenemos que seguir. Se mueven más cuando el sol empieza a bajar. El resto del camino es una pesadilla borrosa. Cada calle es un nuevo nivel de infierno. Vemos más de esas cosas, siempre inmóviles, siempre observando. Es como si la ciudad fuera un tablero de ajedrez y ellas fueran las piezas, esperando la siguiente jugada. Siento sus miradas sin ojos siguiéndonos, taladrándome la espalda. No atacan, y eso es casi peor. La pasividad es amenazante, deliberada. No es que no puedan vernos, es como si eligieran no actuar, como si fuéramos tan insignificantes que no merecemos su atención, o como si nos estuvieran estudiando. Finalmente, después de lo que parece una vida entera, llegamos. La armería de la Guardia Nacional. Es un edificio brutalista de hormigón, sin ventanas en la planta baja, con una enorme puerta de acero. Parece una fortaleza. Hay dos guardias en el techo, armados, vigilando. Ramos saca una pequeña radio de su cinturón y susurra un código. Unos segundos después, un altavoz metálico cruje sobre la puerta. Identifíquense. Oficial Ramos con un civil. La pausa que sigue es la más larga de mi vida. Finalmente, el sonido de múltiples cerrojos metálicos descorriéndose resuena en la calle silenciosa. La pesada puerta de acero se abre lo suficiente para que podamos pasar. Nos deslizamos dentro y se cierra detrás de nosotros con un estruendo que me hace saltar. El interior es un caos de actividad contenida. Hay docenas de personas, familias enteras con niños pequeños, ancianos, gente de toda clase social. Están sentados en el suelo, en mantas, con la mirada perdida. El aire huele a sudor, a miedo y a desinfectante. Hay soldados moviéndose entre ellos, repartiendo botellas de agua y raciones de comida. Es un refugio, pero se siente como una sala de espera para el fin del mundo. Ramos me guía a través de la multitud. Nadie nos presta mucha atención. Están demasiado absortos en su propia miseria. Llegamos a una zona improvisada como centro de mando. Hay mapas extendidos sobre cajas de municiones, radios crepitando y varios oficiales de alto rango discutiendo en voz baja. Un hombre con el uniforme de teniente se vuelve hacia nosotros. Su rostro está marcado por el cansancio, pero sus ojos son agudos, alertas. Ramos, ¿novedades?, pregunta. Su voz es firme, el único punto de calma en todo este caos. El perímetro está plagado, teniente. Se quedan quietos, pero hay demasiados. Encontré a este civil. Es del centro de comunicaciones, dice Ramos señalándome. El teniente me mira de arriba abajo. Su mirada es intensa, evaluadora. ¿Tu nombre? Daniel, señor. Soy operador de radio. Una chispa de interés brilla en los ojos del teniente. ¿Sabes manejar equipos de largo alcance? Los nuestros están fritos. No logramos contactar con nadie fuera de la ciudad. Ni Sedena, ni FEMA, ni el CDC. Estamos a ciegas. Sí, señor. Es mi trabajo. Digo, mi voz más firme de lo que me siento. De repente, tengo un propósito de nuevo. Ya no soy solo una víctima que huye. Puedo ser útil. Puedo ayudar.
El teniente asiente, una decisión formándose en su rostro. Mi nombre es Foster. Bienvenido a lo que queda del mundo, Daniel. Venga conmigo. Me guía hacia una pequeña habitación en la parte trasera, apartada del ruido de la multitud. Dentro hay una serie de equipos de radio militares, la mayoría apagados, silenciosos. Esto es todo lo que tenemos. Haz que funcione. Me siento frente a la consola. Es diferente a la mía, más robusta, más compleja, pero la lógica es la misma. Mis manos, que han estado temblando durante horas, se calman mientras se mueven sobre los controles. Es un territorio familiar. Es mi mundo. El teniente Foster se queda a mi lado, observándome. Necesito un mapa de la situación. Zonas muertas, cualquier señal, por débil que sea. Necesito saber si estamos solos en esto. Su tono no admite fracasos. La presión es inmensa, pero es mejor que la parálisis del miedo. Paso las siguientes horas trabajando sin descanso. Consigo encender uno de los receptores de onda corta. Al principio solo hay estática. Una estática extraña con un pulso rítmico debajo, casi como un latido. Pero luego empiezo a captar fragmentos. Voces débiles, distorsionadas por la distancia y la interferencia. Informes de otras ciudades, de otros países. La misma historia en todas partes. El apagón, las criaturas, el silencio. No es solo la Ciudad de México, es todo el planeta. La escala de la catástrofe es inimaginable. Un sudor frío me recorre la espalda. Logro establecer un canal local inestable con otro grupo de supervivientes atrincherados en un hospital al sur de la ciudad. Su situación es desesperada. Están rodeados con pocos suministros. Marco su posición en el mapa. Luego capto una transmisión militar fragmentada, muy lejana. Hablan de una posible hibernación de las criaturas durante ciertas horas, pero la señal se pierde antes de que pueda obtener más detalles. ¿Hibernación? No, lo que vi no era hibernación, era vigilancia. Espera, pero anoto la información. Cada pieza, por pequeña que sea, es vital. Foster trae un café. Es terrible, pero es lo más reconfortante que he probado en mi vida. Mientras trabajo, me cuenta su versión de los hechos. Vieron las alertas, pero pensaron que era un ciberataque. Cuando empezó el apagón y sus comunicaciones cayeron, se dieron cuenta de que era real. Lograron asegurar la armería y empezaron a acoger a los civiles que llegaban. Tienen comida y agua para unos días, unas semanas y la racionan al extremo. Las municiones son abundantes, pero no saben a qué se enfrentan exactamente. No saben cómo matarlos. Un equipo de reconocimiento regresa de una salida. Han sufrido bajas. Traen consigo una caja metálica que recuperaron de un vehículo táctico sin insignias, uno que no pertenece a ninguna fuerza conocida del país. Lo encontraron abandonado cerca de la embajada americana. Dentro hay equipo de vigilancia de alta tecnología y un disco duro encriptado. Lo más extraño es un mapa de la ciudad con varias zonas marcadas en rojo. Zonas que, según Foster, coinciden con los puntos de mayor actividad enemiga. El mapa está fechado. Es de hace 3 semanas. El descubrimiento nos deja helados. Alguien sabía que esto iba a pasar. Estaban monitoreando la ciudad antes de que todo comenzara. ¿Quiénes eran? ¿Americanos? ¿Alguna agencia secreta? ¿Y por qué no alertaron a nadie? La paranoia se suma al miedo. No solo luchamos contra una amenaza extraterrestre. Hay secretos, conspiraciones, gente que nos ha dejado morir. Foster me pide que intente acceder al disco duro, pero la encriptación es de nivel militar, mucho más allá de mis capacidades. Solo podemos mirar los mapas y preguntarnos qué más sabían. Mientras intento descifrar algo del disco, sin éxito, una alarma empieza a sonar en toda la armería. Un sonido estridente, penetrante. Foster grita órdenes. A sus puestos, están aquí. Miro uno de los monitores de las cámaras de seguridad del perímetro. La imagen es en blanco y negro, granulada. Afuera, en la oscuridad que empieza a caer, hay movimiento. Cientos de ellos. Ya no están inmóviles. Se mueven hacia nosotros. Una marea silenciosa y espasmódica. No corren. Avanzan con esa misma caminata errática y antinatural. La verdadera pesadilla está a punto de comenzar. Corro con Foster hacia las almenas. Los soldados ya están en posición, con las armas apuntando a la oscuridad. El silencio afuera es total. No hay gritos de guerra. No hay rugidos. Solo el sonido de sus cuerpos arrastrándose y tropezando en el asfalto. Es un ejército de pesadillas. Se detienen a unos 50 metros de nuestras paredes, formando un semicírculo casi perfecto. Y se quedan ahí, mirándonos con sus caras lisas. Es una guerra de nervios. ¿Por qué no atacan? ¿Qué están esperando? La tensión es tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. De repente uno de ellos, justo en el centro de la formación, levanta un brazo largo y delgado. Y luego, desde la masa, una docena de ellos se separa y empieza a correr hacia el muro oeste. No es una carga masiva, es una prueba. Están sondeando nuestras defensas, buscando un punto débil.
Los soldados abren fuego. El estruendo de los rifles es ensordecedor después de tanto silencio. Las balas impactan en las criaturas. No sangran. Simplemente trozos de su carne gris pálido saltan y caen al suelo, pero siguen avanzando. Son increíblemente resistentes. Algunos caen, pero otros llegan al muro y empiezan a trepar. Se mueven como insectos, sus extrañas articulaciones encontrando agarres en el hormigón liso. Es una visión terrorífica. Los soldados en esa sección del muro luchan cuerpo a cuerpo, usando las culatas de sus rifles y bayonetas. Logran repelerlos. Los cuerpos de las criaturas caen al suelo y se quedan inmóviles. La primera oleada ha sido contenida, pero sabemos que esto es solo el principio. Allá afuera, el resto del ejército silencioso sigue esperando, observando, aprendiendo de nuestro comportamiento. Pasamos la noche entera así, oleada tras oleada, nunca un ataque total, siempre pequeños grupos, probando diferentes puntos del perímetro. Es una táctica inteligente, diseñada para desgastarnos, para agotar nuestras municiones y nuestra moral. Al amanecer, se retiran. Simplemente se dan la vuelta y vuelven a sus posiciones estáticas por toda la ciudad, dejándonos con nuestros muertos y heridos. El alivio es temporal, amargo. Sabemos que volverán esta noche y la siguiente. No podemos ganar una guerra de desgaste. Estamos atrapados. Foster nos reúne a todos los que tenemos alguna capacidad de combate. Ramos, yo y una docena de otros civiles que alguna vez fueron policías, militares o simplemente saben cómo disparar un arma. El plan es claro. No podemos quedarnos aquí. La armería se ha convertido en una trampa mortal. Necesitamos evacuar. Movernos a un punto de apoyo rural, menos poblado, más defendible. El plan es arriesgado, casi suicida. Implica mover a decenas de civiles, incluyendo niños y ancianos, a través de una ciudad infestada. Pero es nuestra única oportunidad. Me asignan a un equipo de reconocimiento, Recon Bravo. Nuestra misión es salir antes que el convoy principal. Debemos despejar una ruta, identificar los puntos de mayor concentración enemiga y marcar un camino seguro para los vehículos. Usaremos bengalas de infrarrojos, visibles solo con equipo de visión nocturna. La idea de volver a salir a esas calles me revuelve el estómago, pero asiento. La alternativa es quedarme aquí a morir. Al menos ahí fuera, moviéndome, siento que tengo algo de control. Me entregan un rifle, equipo táctico y un visor nocturno. El peso del equipo es extrañamente reconfortante. El rifle se siente sólido en mis manos. Ramos está en mi equipo junto a otros 2 soldados. Nuestro líder es un sargento llamado Vega, un hombre callado y profesional. Nos da el mapa de nuestra ruta. Es un camino tortuoso a través de zonas industriales y barrios residenciales. La idea es evitar el centro a toda costa. Salimos en 1 hora. No hay tiempo para despedidas. No hay tiempo para el miedo. Solo para la misión. Antes de salir vuelvo a la sala de comunicaciones. Siento que tengo que intentarlo una vez más. Recorro las frecuencias buscando cualquier cosa. Y entonces veo algo que me hiela la sangre. En el radar de corto alcance detecto varias señales. Pequeños puntos moviéndose en patrones de cuadrícula sobre nuestra posición. Son drones. No llevan transpondedores. No son nuestros. Se mueven de forma metódica, barriendo la zona. No están atacando. Están mapeando. Están contando cuántos somos. La sensación de ser un insecto bajo un microscopio nunca ha sido tan real. Le muestro los datos a Foster. Su rostro se endurece. Saben exactamente dónde estamos y cuántos somos. No es una invasión caótica. Es metódica. Deliberada. Esta revelación cambia todo. No estamos luchando contra bestias sin mente. Nos enfrentamos a una inteligencia estratégica, paciente. La evacuación se vuelve aún más urgente. Ya no se trata solo de escapar de los monstruos de la calle. Se trata de huir de un enemigo que nos está estudiando, analizando y probablemente preparándose para erradicarnos de forma sistemática. Salgo a mi misión con un nuevo nivel de terror. Un terror frío y calculador. La puerta de la armería se abre con un gemido metálico que parece durar una eternidad. El aire nocturno de la ciudad me golpea, frío y cargado con un olor a polvo y a algo más, algo dulzón y rancio que se pega en la garganta. La calle está sumida en una oscuridad casi total, apenas mitigada por el resplandor lejano de algún incendio. Me pongo el visor nocturno y el mundo se transforma en un paisaje fantasmal de verdes y negros. Las figuras inmóviles que salpican la calle parecen espectros, sus contornos brillando con una luz irreal. El sargento Vega nos hace una seña y salimos, uno por uno, fundiéndonos con las sombras. Somos 4 fantasmas en una ciudad muerta. Nos movemos con una lentitud desesperante. Cada paso es deliberado, calculado. El sargento Vega va en cabeza, su rifle siempre en movimiento, escaneando cada ventana, cada callejón. Ramos cubre la retaguardia.
Yo y el otro soldado, un chico joven llamado Morales, estamos en el centro. Mi trabajo es navegar con el mapa y colocar los marcadores infrarrojos. La primera ubicación está a 300 metros, en la azotea de un edificio de oficinas. La idea de entrar en uno de esos edificios oscuros, sin saber qué nos espera dentro, me provoca un sudor frío que se me pega a la ropa. El interior del edificio es peor que la calle. El aire es viciado y el silencio es tan profundo que puedo oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Subimos por las escaleras, con las armas en alto revisando cada piso. Está vacío, pero el rastro de la huida está por todas partes. Un zapato de niño abandonado, un teléfono móvil con la pantalla rota, manchas oscuras en la alfombra. Llegamos a la azotea y el viento gélido nos azota. Desde aquí arriba, la ciudad es un océano de oscuridad. Saco el primer marcador IR. Es un pequeño dispositivo que emite un pulso de luz invisible a simple vista. Lo activo con un clic que me parece un trueno y lo coloco en el borde. Uno menos. Continuamos nuestro camino. La tensión es una cuerda a punto de romperse. En un momento, al cruzar una plaza, nos vemos obligados a detenernos. Hay un grupo de al menos 30 de esas cosas, agrupadas en el centro. Están completamente inmóviles. El zumbido que emiten es mucho más perceptible aquí, una vibración grave que resuena en mi pecho. Tenemos que pasar por el borde de la plaza para seguir nuestra ruta. Vega nos indica que nos movamos pegados a la pared uno a la vez. Contengo la respiración mientras me deslizo por la pared con los ojos fijos en las siluetas. Siento como si miles de ojos invisibles me estuvieran siguiendo. Morales, el soldado más joven, tropieza. Su rifle golpea el suelo con un ruido sordo, metálico. No es un sonido fuerte, pero en este silencio es como una explosión. Al instante, todas las cabezas lisas del grupo giran en nuestra dirección. Al unísono, un chasquido colectivo de huesos llena el aire. Nos quedamos congelados, petrificados. El terror absoluto me paraliza. Espero que carguen contra nosotros, que nos despedacen, pero no lo hacen. Simplemente nos observan inmóviles de nuevo, con sus cuerpos orientados hacia nosotros. Después de un minuto que parece un siglo, Vega nos ordena retroceder lentamente, sin darles la espalda. Nos retiramos a la seguridad de un callejón, con el corazón martillándome la garganta. La experiencia en la plaza nos cambia. El miedo se asienta en nuestros huesos de una forma más permanente. Ya no se trata de evitar el ruido por precaución. Es una regla absoluta de supervivencia. Un solo error y estás muerto. O peor, te conviertes en el centro de atención de un ejército de monstruos silenciosos. Seguimos colocando los marcadores, pero ahora cada movimiento está cargado de una paranoia extrema. Reviso el cielo a través del visor nocturno cada pocos minutos. Y los veo, los drones. Puntos verdes moviéndose en sus patrones de barrido perfectos, como buitres digitales esperando a que caigamos. Mientras avanzamos hacia las afueras, empiezo a notar algo extraño en la distribución de las criaturas. Ya no están dispersas al azar. Parecen estar formando líneas, casi como si fueran vallas o fronteras invisibles. Están más concentradas en las avenidas principales, dejando los callejones y las calles secundarias relativamente vacíos. No es una formación militar, pero tiene un propósito. Es como si estuvieran canalizando el tráfico, o lo que queda de él. Están controlando el terreno, dictando por dónde se puede y no se puede ir. La idea de que su comportamiento es tan deliberado es profundamente inquietante. El agotamiento empieza a hacer mella en nosotros. Llevamos horas moviéndonos, siempre en tensión, sin apenas descanso. Los músculos me duelen y la falta de sueño me hace ver cosas en las sombras. Cada bolsa de basura movida por el viento es un enemigo al acecho. Cada crujido es un ataque inminente. La mente empieza a jugar trucos, pero tenemos que seguir. El convoy con los civiles depende de nosotros. La responsabilidad es un peso enorme, pero también es lo que me impide derrumbarme. No puedo fallar, no podemos fallar. A medida que nos alejamos del denso núcleo urbano, el paisaje cambia. Los altos edificios dan paso a zonas industriales, almacenes y fábricas abandonadas. El silencio aquí es diferente, más vacío, pero las criaturas también están aquí. Las vemos de pie en los tejados de los almacenes, como gárgolas grotescas vigilando sus dominios. Su presencia es constante, una amenaza silenciosa que lo impregna todo. Siento que nunca podremos escapar de ellas, que no importa dónde vayamos, siempre estarán allí, esperando. Finalmente, tras casi 8 horas de arrastrarnos por el infierno, llegamos al punto de encuentro. Es una vieja hacienda en las afueras de la ciudad, rodeada por un muro de piedra y campos de cultivo ahora secos. Parece defendible. Vega se comunica por radio con la armería usando un código encriptado. Recon Bravo en posición, ruta marcada. El camino está despejado, pero la actividad enemiga es alta y organizada. Procedan con extrema cautela. La respuesta es breve. Recibido. Convoy en camino. Mantengan la posición. Ahora solo nos queda esperar.
Nos atrincheramos en la casa principal de la hacienda. Es un edificio viejo, de adobe y madera. Buscamos los mejores puntos de vigilancia y establecemos un perímetro defensivo. La espera es una nueva forma de tortura. Después de la tensión constante del movimiento, la quietud es desconcertante. No hay nada que hacer más que mirar a la oscuridad más allá de los muros y esperar. Esperar a nuestros amigos y rezar para que los monstruos no nos encuentren primero. El sol empieza a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de colores grises y naranjas. El día trae una falsa sensación de seguridad. Pasamos el día en un estado de duermevela ansiosa. Hacemos turnos para vigilar y para descansar, pero nadie duerme de verdad. Comemos las raciones frías en silencio. Cada uno está perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Pienso en Daniel, el operador de radio que se reía de las interferencias extrañas. Ese hombre parece de otra vida. Ahora soy otra persona, alguien que ha visto cosas que no deberían existir y que ha caminado entre ellas. La inocencia, la normalidad, todo eso ha sido arrancado de cuajo. La tarde llega y con ella la noticia por la radio. El convoy ha salido. Están en camino. El alivio es inmenso, pero también la ansiedad. El viaje es largo y peligroso. Cualquier cosa podría pasar. Nuestra misión ahora es asegurarnos de que este lugar sea seguro para cuando lleguen. Revisamos el perímetro una y otra vez, reforzando las entradas con muebles viejos, bloqueando ventanas. La hacienda se convierte en nuestra pequeña fortaleza, una isla de esperanza en medio de un océano de desesperación. Cae la noche, una oscuridad total, mucho más profunda que en la ciudad. Aquí no hay luces de edificios lejanos ni incendios, solo la luna y las estrellas. Vega toma una decisión arriesgada. Apagón total. Apagamos los generadores que habíamos encontrado. El ruido, por bajo que fuera, podía atraerlos. El silencio que desciende es absoluto. Nos comunicamos por susurros y señales. La única luz es la del visor nocturno. Nos sumergimos en el mundo verde y negro de nuevo, nuestros ojos escudriñando la oscuridad circundante. Es entonces cuando los perros empiezan a ladrar. Hay un par de perros callejeros que se habían quedado en la propiedad, asustados pero vivos. Sus ladridos son frenéticos, desesperados. Están ladrando hacia el campo, hacia la oscuridad más allá de nuestro muro. Vega nos ordena a todos que nos pongamos en posición. Algo se acerca. El corazón me da un vuelco. El convoy aún está a horas de distancia. Estamos solos. Los ladridos se vuelven más agudos, llenos de pánico, y de repente se cortan. Un último aullido ahogado y luego silencio. Un silencio que es 1000 veces más aterrador que los ladridos. Miro a través de la mira de mi rifle, barriendo el campo, y entonces lo veo. Una figura. Ha aparecido en el borde del campo a unos 200 metros. Está perfectamente inmóvil, como las que vimos en la ciudad. Solo que esta está sola, o eso creo. El terror es un sabor metálico en mi boca. Se ha acabado la espera. Nos han encontrado. ¿Cómo? ¿Nos siguieron? ¿O simplemente estaban aquí esperando? La pregunta es irrelevante. Lo único que importa es que están aquí. Entonces aparece otra, a la derecha de la primera, y otra a la izquierda. Emergen de la oscuridad como si se materializaran de la nada. No hacen ruido, no corren. Simplemente aparecen y se quedan quietas, formando una línea espaciada que empieza a rodear la propiedad. Son decenas, y siguen apareciendo más. Mi respiración se atasca en mi pecho. Esto no es un ataque, es un asedio. Nos están rodeando, nos están cercando como a un animal en una trampa. El zumbido empieza, bajo, casi inaudible al principio, pero va creciendo en intensidad. Es diferente al de la ciudad. Es más, melódico. Tiene un patrón, un ritmo. No es solo un ruido de presencia, es una comunicación, una llamada. La primera figura, la que apareció en el centro, levanta su largo brazo, igual que hizo la criatura en la armería, y el zumbido cambia de tono. Se vuelve más agudo, más insistente. Es una señal. Y en la distancia, desde todas las direcciones, vemos más luces verdes a través de nuestros visores. Más de ellos. Vienen a responder a la llamada. No atacan. Eso es lo más aterrador. Simplemente se quedan ahí, en el perímetro, observando la casa. Una audiencia silenciosa y paciente. La expansión ya no es caótica como yo pensaba. Se ha vuelto migratoria, deliberada. Están reclamando el territorio de forma sistemática. Y nosotros estamos en su camino. Ya no somos supervivientes luchando contra monstruos. Somos una infestación que debe ser estudiada, contenida y finalmente erradicada. La sensación de ser cazado se sustituye por algo peor, la de ser un espécimen en un laboratorio. Vega susurra órdenes por la radio interna. Nadie dispare. No provoquen. Ahorren munición. No sabemos qué quieren, pero yo sí sé lo que quieren.
o al menos lo siento en mis entrañas. No quieren matarnos todavía, quieren que el resto llegue, quieren que todo el convoy con las mujeres, los niños, los ancianos entre en la trampa. No nos han encontrado a nosotros, al equipo de reconocimiento. Han encontrado el punto final de nuestra ruta, nos estaban esperando, siempre lo han estado. Miro las figuras a través de la mira, sus siluetas recortadas contra la noche, y me doy cuenta de algo. La invasión nunca fue una guerra. Una guerra implica dos bandos luchando. Esto es diferente. Esto es una exterminación. Lenta, paciente, inteligente. Estamos siendo testigos de nuestro propio reemplazo. La humanidad no está luchando por su supervivencia. Simplemente está observando, aterrorizada, cómo la siguiente forma de vida toma posesión del planeta, con una calma y una eficiencia que hielan el alma. El zumbido sigue creciendo. Ahora es una vibración constante que siento en el suelo, en las paredes de la casa, en mis propios huesos. Es un sonido que lo consume todo. Las figuras siguen inmóviles, un círculo de centinelas silenciosos bajo la luna. ¿Cuánto tiempo se quedarán ahí? Horas, días. ¿Qué pasará cuando llegue el convoy? ¿Cerrarán la trampa? El no saberlo es una forma de tortura psicológica exquisita. Nos están quebrando mentalmente antes de destruirnos físicamente. Ramos se arrastra hasta mi posición. Su cara, iluminada en verde por el visor, es una máscara de tensión. ¿Qué hacemos, Daniel? Susurra. Su voz tiembla. Él, el policía duro que me guió a través de la ciudad, está tan asustado como yo. Y es entonces cuando me doy cuenta de la verdad. No hay líderes, no hay expertos, no hay nadie que sepa a qué nos enfrentamos. Todos somos iguales ante esta nueva realidad. Niños asustados en la oscuridad, esperando que los monstruos se vayan. Pero estos monstruos no se van a ir. Han venido para quedarse. La radio crepita. Es la voz de Foster, desde el convoy. Recon Bravo, ¿me reciben? Estamos a 10 kilómetros. Informe de situación. El silencio en nuestra línea es total. Nadie se atreve a responder. ¿Qué le decimos? ¿Que les hemos guiado a una muerte segura? ¿Que la esperanza que les dimos era una mentira? Vega toma la radio. Su mano tiembla visiblemente. Respira hondo. Teniente, tenemos un problema. Sigo observando a la figura que inició la llamada. Sigue con el brazo levantado. Y a través de la mira noto algo que antes no había visto. En su superficie lisa, donde debería estar la cara, algo se mueve. No es una boca, no son ojos. Es como si la propia piel se ondulara, formando patrones complejos de luz tenue, como un lenguaje. No está simplemente llamando a los demás, está transmitiendo, está informando. Y yo tengo la terrible sensación de que nos está describiendo, a cada uno de nosotros. El convoy no puede detenerse. Están en campo abierto. Detenerse es tan peligroso como avanzar. Están atrapados en el camino que nosotros mismos les hemos marcado. Nuestra misión de salvamento se ha convertido en una sentencia de muerte. La culpa es una ola de náusea que me sube por la garganta. Deberíamos haberlo sabido. Deberíamos haber visto que todo era demasiado fácil, que el camino estaba demasiado despejado. La ausencia de ataques no era suerte, era una estrategia. Morales empieza a rezar en voz baja. Un rosario de susurros ahogados que se pierde en el zumbido constante. Nadie le dice que se calle. Quizás en el fondo todos estamos haciendo lo mismo, aferrándonos a cualquier cosa que nos dé una pizca de consuelo ante una aniquilación que se siente inevitable y absoluta. Ya no se trata de sobrevivir a la noche, se trata de cuántos latidos más nos quedan antes de que el silencio final nos reclame a todos. Me doy cuenta de que mi rifle ya no se siente como un arma, se siente como un trozo de metal inútil. ¿Cómo luchas contra un enemigo que no ataca? ¿Cómo te defiendes de una amenaza cuyo mayor poder es su paciencia? Nos han superado, no en fuerza bruta, sino en inteligencia, en estrategia. Somos un animal primitivo atrapado en la red de un cazador infinitamente más evolucionado. Y la red se está cerrando. El zumbido cambia de nuevo, se vuelve más bajo, casi un ronroneo. Y las figuras, todas ellas al unísono, bajan la cabeza lentamente, como si hicieran una reverencia. No sé qué significa, pero no puede ser nada bueno. Es un gesto que denota el final de algo, el final de la espera, y el comienzo de otra cosa, algo para lo que no estamos preparados, algo para lo que nadie podría estarlo. El verdadero horror no es la muerte, es la certeza de que tu existencia está a punto de ser terminada por algo que ni siquiera te considera un adversario. La respuesta de Vega queda suspendida en el aire cuando escuchamos el primer sonido lejano. Es un retumbar grave, el motor de un camión forzándose en la distancia. El convoy está llegando. Una oleada de emoción contradictoria recorre nuestro pequeño grupo. Es el alivio de saber que no estamos solos y el terror de saber que estamos a punto de llevarlos a la boca del lobo. Foster responde por la radio, su voz tensa. ¿Qué clase de problema, sargento? Responda.
Vega mira el círculo de figuras silenciosas y luego a nosotros, sus ojos llenos de una desesperación impotente. Están aquí, por todas partes. Es una trampa. El silencio en la radio es una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Durante un minuto, solo se oye el zumbido de las criaturas y el creciente rumor de los motores. Sabemos en qué están pensando. La misma encrucijada que nosotros. Detenerse en campo abierto es suicida. Avanzar es entrar en la trampa. No hay buenas opciones. Finalmente, la voz de Foster vuelve, resignada, dura como el acero. No podemos parar. Llegaremos en 5. Prepárense para recibirnos. Haremos un perímetro y resistiremos. Es una decisión valiente. Es una sentencia de muerte. Las luces de los primeros camiones aparecen en el horizonte, 2 puntos amarillos que cortan la oscuridad. Parecen terriblemente frágiles, terriblemente expuestas. Las figuras inmóviles no reaccionan. Siguen en sus posiciones, observando el avance de los vehículos. Es una calma antinatural, la del depredador que ve a su presa caminar directamente hacia sus fauces. Siento un nudo en la garganta. Vamos a ver morir a toda esa gente, mujeres, niños, y nosotros les hemos guiado hasta aquí. La culpa es un veneno que me quema por dentro. El primer camión, un vehículo de transporte de la Guardia Nacional, cruza la vieja puerta de la hacienda. Luego el segundo, un autobús escolar requisado, lleno de siluetas de civiles pegados a las ventanas. Y es en ese preciso instante, cuando la mayoría del convoy ya está dentro de los muros, que la trampa se cierra. Las figuras se mueven, todas a la vez. No es el movimiento espasmódico y errático que habíamos visto. Es fluido, rápido, increíblemente coordinado. No atacan los vehículos. En su lugar, avanzan y cierran la entrada, formando un muro viviente, una barrera de carne gris impenetrable. El zumbido cambia drásticamente. La vibración de fondo se convierte en una frecuencia aguda, penetrante, que ataca directamente al cerebro. Es un dolor físico, como si miles de agujas estuvieran perforando mis tímpanos y mi cráneo. La gente en los camiones empieza a gritar, no de miedo, sino de pura agonía. Las radios estallan en un chillido de estática. Estamos sordos y ciegos, completamente aislados. ¡Fuego! ¡Abran fuego!, grita Vega, pero apenas puedo oírlo por encima del ruido en mi propia cabeza. Empezamos a disparar. El caos es total. Las ráfagas de nuestros rifles iluminan la noche, pero es como arrojar piedras contra una montaña. Las balas impactan en sus cuerpos, arrancando pedazos de esa materia extraña, pero no caen. Apenas se inmutan. Su objetivo no es luchar contra nosotros. Su objetivo es contenernos. Se enlazan unos con otros, sus largos brazos fusionándose, creando una cúpula de pesadilla sobre la hacienda. Nos están encerrando, nos están sepultando vivos bajo su propia carne. Y entonces, justo cuando creo que el sonido me va a reventar el cerebro, se detiene. El silencio que cae es tan abrupto y tan absoluto que resulta aún más desorientador. Y con el silencio llega la luz. Cada una de las criaturas empieza a brillar. Una luz pálida, blanca, sin fuente aparente, que emana de sus propios cuerpos. La luz se intensifica, fusionándose, hasta que toda la hacienda queda bañada en un resplandor lechoso y sobrenatural. El mundo exterior, la noche, las estrellas, todo desaparece. Solo existe este domo de luz y silencio. El pánico se detiene, los gritos cesan, los soldados dejan de disparar. Nadie puede moverse. No es una parálisis física, es mental. Estoy aterrorizado, mi mente grita que corra, que me esconda, que luche. Pero mi cuerpo no responde, solo puedo mirar. La luz no es cálida ni fría, simplemente es. Tiene una cualidad hipnótica, tranquilizante. Veo a los civiles bajar lentamente de los vehículos, sus rostros sin expresión, sus ojos abiertos de par en par, fijos en las paredes brillantes de nuestra prisión. Nadie llora, nadie habla. El tiempo parece estirarse, volverse irrelevante. Pierdo la noción de los segundos, de los minutos. Floto en un limbo de luz blanca y silencio absoluto. La sensación de miedo empieza a disiparse, reemplazada por una extraña calma, una resignación vacía. Es como si la luz estuviera purgando nuestras emociones, dejándonos como cascarones vacíos. Observo mi propia mano, la forma en que la luz la atraviesa, haciendo visibles mis huesos. No es real. Nada de esto puede ser real. Dentro de la luz veo formas, patrones geométricos que se forman y se disuelven, como un caleidoscopio. Se mueven a través de nosotros, sobre nosotros, como si estuvieran escaneando algo. Es una sensación íntima y violenta a la vez, como si estuvieran leyendo nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestro propio ADN. No hay dolor, pero siento una profunda violación, una intrusión en lo más profundo de mi ser. Nos están desarmando, no nuestras armas, sino nuestra propia identidad. Tan repentinamente como empezó, la luz se apaga. La oscuridad vuelve a caer sobre nosotros, y con ella, el sonido del mundo. El viento.
el crepitar de un motor que sigue en marcha, el primer sollozo ahogado de un niño, parpadeo desorientado. Mis ojos tardan en acostumbrarse a la oscuridad. El zumbido se ha ido. Y las criaturas también. Miro hacia el perímetro. No hay nada. La barrera viviente ha desaparecido. Se han desvanecido sin dejar rastro. Un silencio desconcertado se apodera de la hacienda. Nadie sabe qué hacer, qué decir. La gente se mira, los unos a los otros como si fueran extraños. Hay un vacío en sus ojos que me aterroriza más que cualquier monstruo. El teniente Foster es el primero en reaccionar. Su voz suena ronca, frágil. ¿Están todos bien? Informen de heridos. Pero no hay heridos, ni un solo rasguño en nadie. Físicamente estamos intactos, pero algo está profundamente mal. Se puede sentir en el aire. Hemos sido profanados. Me dirijo instintivamente hacia nuestro equipo de radio, instalado precariamente en la casa principal. Necesito una conexión, algo que me diga que el mundo sigue ahí fuera. Enciendo el receptor. La estática es normal ahora, familiar. Recorro las frecuencias, desesperado por encontrar una voz, una señal de vida, y entonces la capto. Una señal, fuerte, nítida, sin ninguna interferencia. Es una voz humana. Habla en un español perfecto, pero su cadencia es extraña, sin emociones, como una voz sintética tratando de imitar a una persona. La voz no está hablando con nadie, está recitando algo, como un informe. Mi sangre se hiela al escuchar las palabras. Sonda de contención completada en el cuadrante G7. El grupo de especímenes 734 ha sido procesado con éxito. Hago una seña frenética a Vega y a Foster para que se acerquen. Escuchamos juntos, sin aliento. La voz continúa. Los marcadores de contaminación resultaron ser benignos. La agresividad residual es insignificante. No representan una amenaza para el avance migratorio. Un nudo se forma en mi estómago. Especímenes, contaminación, migración. Estas no son las palabras de una guerra. Son los términos de un biólogo, de un exterminador de plagas. La voz sigue. Se autoriza la siguiente fase. El corredor primario queda despejado. La hibernación local puede concluir. La transmisión termina con un suave clic. Silencio. Nos miramos los tres, y en los ojos de los demás veo el mismo horror incomprensible que debe reflejar mi propio rostro. Ya lo entiendo. El apagón, las criaturas inmóviles, el ataque a la armería, nuestro viaje a través de la ciudad, el cerco. Nada de eso fue una batalla. Nunca estuvimos luchando. Fuimos estudiados, analizados, medidos. La luz no fue un ataque, fue un escaneo. Una forma de catalogarnos. No querían matarnos. No se tomaron la molestia. Simplemente nos procesaron. Nos marcaron como inofensivos, como si fuéramos una colonia de hormigas en el camino de una autopista en construcción. Salgo de la casa. El sol empieza a salir, tiñendo el cielo de un rosa pálido. Los supervivientes empiezan a moverse, pero de forma lenta, autómata. Están traumatizados, pero es más que eso. Es como si una parte fundamental de ellos hubiera sido extirpada durante el proceso. Miro sus rostros y veo la misma comprensión vacía que siento yo. No hemos ganado. Ni siquiera hemos sobrevivido en el sentido real de la palabra. Simplemente hemos sido ignorados, descartados. El horror no es la amenaza de la extinción. El verdadero horror, el que se asienta en mi alma como una losa de hielo, es la revelación de nuestra absoluta e incalificable insignificancia. No somos un enemigo, no somos una plaga, ni siquiera somos una curiosidad. Somos un inconveniente menor en un proceso mucho más grande, un proceso que no entendemos y que no nos incluye. Somos el moho en la pared de una casa que está a punto de ser demolida. Ramos se sienta en el suelo, con la cabeza entre las manos. Ya no es un policía, ni un luchador. Es solo un hombre roto. Vega mira al horizonte, hacia la ciudad silenciosa, con una expresión de derrota total. Ya no somos soldados defendiendo a la humanidad. Somos los restos de algo que ya ha sido superado. La guerra terminó antes de que nos diéramos cuenta de que había empezado. Y la perdimos sin que el enemigo disparara un solo tiro significativo. Miro al cielo. Está despejado. Hermoso. Un día normal. Pero sé que no lo es. Sé que allá arriba, o a nuestro alrededor, en un plano que no podemos percibir, ellos continúan con su trabajo, su migración. Y nosotros, los supervivientes, ¿qué nos queda? Vivir en las ruinas de nuestro mundo, sabiendo que nuestra existencia fue perdonada no por misericordia, sino por indiferencia. Ese es el verdadero infierno. No la muerte, sino la vida después de que te hayan demostrado que no importas. Un niño pequeño, que no debe tener más de 5 años, se acerca y me tira del pantalón. Me mira con sus ojos grandes y vacíos. No llora, no habla, simplemente me mira. Y en su mirada veo el reflejo de nuestro futuro. Una humanidad silenciosa, hueca, marcada por un encuentro que le robó no la vida, sino el alma, el propósito. Somos fantasmas,
fantasmas que habitan un planeta que ya no nos pertenece, y el universo ni siquiera se ha dado cuenta.